Correcto, gracias. Y para terminar, bueno, terminado. Adelante, no, leí la interrupción, ya para terminar. Yo también he presentado un proyecto de fomento al empleo juvenil, pero basado no desde el punto de vista privado, sino estatal, y esperamos el apoyo en el sentido que solamente lo único que se pide es que todas las instituciones del Estado al menos otorguen un mínimo de un 5% o 10% en sus convocatorias a jóvenes de 18 a 25 años, todas las instituciones, pero quitándole ese tenor de experiencia laboral en el sector público. Pides una recepcionista, experiencia laboral. Pides un tipeador en sistemas, experiencia laboral, un año. Se quita eso, ya, bueno, en el proyecto lo pueden ver, que tiene pues una temporada de un año, renovable solamente un año, y no le va a costar nada, solamente el Estado va a tener que decir que ya el piloto está en Huánuco. El piloto ya empezó en Huánuco, en el cual se pide justamente un porcentaje, hay 200 puestos, entonces 20 puestos son orientados a estos jóvenes de 18 a 25 años, sin necesidad de ponerle esa etiqueta, o sabemos esos TDR que se hacen especiales a medida de cada persona que tú quieres ingresar, y esas cosas van a cambiar. Solamente agradecer, señor presidente, y al ministro. Esperamos esa respuesta fuerte. Nosotros vamos a apoyar, no somos obstruccionistas, a veces somos críticos. Lo que se dicen los indicadores son los indicadores. Ayer se lo dije, por ejemplo, al ministro de Trabajo, que los indicadores en la memoria que nos entregó el presidente no eran tan verídicos como eran, que no, por ejemplo, Impulsa Perú, ¿no? O Jóvenes Productivos no había llegado realmente a esa meta. Tú puedes haber capacitado 7.000. Pero ¿cuál es la efectividad que tú quieres? Es la inserción laboral. Yo capacito, inserto laboralmente a esos jóvenes, pero esos jóvenes solo el 10 o 12 o 15% ha sido insertado laboralmente. O sea, has gastado, lo has capacitado y lo sigues teniendo subempleado en otras cosas, ¿no? Creo que el ministro aceptó, un ministro que viene realizando muy bien las cosas, y nosotros estamos llanos a apoyar. Ministro, más presupuesto para los programas de Trabaja Perú. Son muy importantes, de verdad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizama. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y a nuestro invitado. Quisiera participar en el tema de obras por terrenos, que en realidad es un problema que se vendrá seguramente. Vamos a ver que con estas defensas ribereñas que se van a construir en Piura, por ejemplo, se van a recuperar seguramente grandes extensiones de terrenos. Ahí seguramente se tendrá que ofrecer a algún privado. Imagínese usted que ahora los pobres que están ahí, que tienen pequeñas posesiones, y ahora les van a dar algún tipo de vivienda de cartón, lo que nos comentan los informes periodísticos. Nosotros no cabe que podrían tener esas posiciones de terreno y tendrían grandes empresas a favor de ellos, ¿no? El plan de reconstrucción también se habla, por ejemplo, nos han alcanzado el plan que están trabajando, y se habla de una inversión de ejecución de esas obras por impuestos. Entonces, imagínense ustedes, nos vamos a Yavaca, por ejemplo, una parte de Yavaca, una reconstrucción de un sistema de agua potable de 20.000 soles, se está dando obras por impuestos. ¿Y cuál es el tema de obras por impuestos, mi estimado? Yo vengo de ser alcalde, cuando hemos llevado nuestras propuestas a las entidades para financiar. En nuestra institución, en la OPI, llevábamos adelante una viabilidad de un proyecto por 7 millones de soles, por ejemplo. Pero cuando ya lo llevaba al banco de crédito a impulsarlo, a llevarlo adelante, él ya terminaba con el estudio final de 14 millones, el doble de esto. Entonces, esto no trae ningún tipo de beneficio en realidad. Esto es el robo más grande y el asalto más grande al país, basado. Presidente, le pido intervención el congresista Castro, con todo gusto, si usted lo permite. Adelante, congresista Castro. Buenos días, señor presidente de la comisión. Buenos días, señor congresista. Señor ministro, buenos días. Lo que dice el congresista Lizana es exactamente cierto. Y eso está sucediendo en Tacna también con la SAUDER, que dan obras por impuestos. Perdón, señor ministro, es para su conocimiento. Y es que la empresa
se colude con algunas autoridades y ellos sacan a mayor precio, buscan los contratistas, etcétera, y está saliendo 50, 60, hasta el doble y eso son impuestos que deja de cobrar el Estado, por supuesto, lo único que se está adelantando. Entonces, eso meritúa también, desde todo punto de vista, coincidiendo con lo que está diciendo, una revisión al respecto. No se puede trabajar de esa manera en la colusión entre autoridades y la empresa. Y es más, están participando de manera directa en los procesos electorales. Porque las empresas que son beneficiarias es indudable que tienen muchísimo dinero atrás. Y eso se lo decimos de manera directa, eso lo hace Sauder Perú en el caso concreto de Tacna, señor ministro. Y esperamos que nos dé los minutos, estamos anotados ahí, señor ministro. Muchas gracias. Continúe, congresista Lizama. Gracias, presidente. Entonces, decíamos que este tema de reconstrucción, en realidad el tema de Piura, tendrá que haber algún pronunciamiento incluso de alguna gente de Piura, quienes no creemos en ese tipo de formas de construcción, obra por impuesto, la reconstrucción, por nada del mundo, por lo menos a nuestro criterio. Y otro tema de Piura es que no se va a trabajar con los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales. Imagínese usted una obra por impuesto de 20.000 soles para solucionar un problema en Ayabaca o en Huancabamba o en Huarmaca. Es de verdad que bastante preocupante. El tema de del proyecto de ley 1718, señor presidente, donde en realidad se excluye el tema de las comunidades campesinas, los términos y comunidades campesinas. Eso realmente, a una interrupción me pide, señor presidente, si usted lo permite, el congresista Dávila. Adelante, congresista Dávila. Con su permiso, presidente, saludar al ministro también que nos acompaña esta mañana. Contribuyendo un poco sobre la posición del congresista Mártires, presidente, creo que es importante analizar y revisar, presidente, por su intermedio al ministro, revisar las normas o las leyes sobre lo que es las obras por impuestos. Realmente, en vez de avanzar, estamos retrocediendo porque hay muchos alcaldes que ya no quieren trabajar por obra por impuestos. ¿Por qué? Creo que es importante, de alguna manera, normarlo para evitar, digamos, que hayan estas especulaciones o estos comentarios por parte de algunas municipalidades. Y otro tema importante, presidente, creo que es el tema que justo comentaba el congresista Bocángel. El congresista Bocángel creo que comentaba justamente el tema de otorgamiento de algunos adelantos que se daban para algunas obras, y creo yo que ese trabajo se tiene que hacer a través de Contraloría. Lamentablemente nosotros, presidente, hemos heredado situaciones adversas, como ustedes lo saben, pero contando ya con la presencia de un Contralor que cumple todo el perfil necesario, creo que es importante también brindar el apoyo necesario para todo esto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Terminó usted la palabra, ¿no? Sí, presidente. Es la parte final, para terminar. El tema del proyecto de ley, le decía 1718, que habla de las comunidades, no habla, en realidad lo excluye el tema de las comunidades campesinas. Yo creo que aquí tenemos que ver esto porque las comunidades campesinas tienen pues un artículo que lo defiende el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. Y aquí no se habla de algunos argumentos donde las comunidades campesinas están quedando excluidas de esta ley, de este reglamento. Espero que tomen en consideración. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Figueroa. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro y a todos los congresistas que se encuentran en este local. Me pide una interrupción, congresista Castro. ¿Podría darle, por favor? Adelante, congresista Castro. Gracias, presidente. Gracias, colega. Bueno, en principio, saludar la visita del Premier y Ministro de Economía y además pedirle disculpas por haber llegado tarde a esta comisión. Sin embargo, no he presenciado la presentación, pero es de una lectura rápida de los documentos que nos hizo llegar. Quiero expresar una preocupación al ministro y a esta comisión
respecto a algunas medidas dirigidas a la formalización laboral y a la formalización de las empresas. Según estadísticas del propio INEI, el 75% del empleo es informal. Las pequeñas y medianas empresas o las empresas, si bien es cierto, podemos darlas una denominación de pequeñas, pero sin embargo estas actúan informalmente. Y esto se ve reflejado evidentemente en lo que todos conocemos, ha existido en el tema de la recaudación tributaria, una bajada que ha generado complicaciones en la economía. De hecho, quisiera de alguna manera hacerle conocer al ministro qué medidas, a través del Ministerio de Economía, en temas de incentivos tributarios, se puede realizar a través de normatividad para que estas empresas puedan incorporarse al mercado formal. Porque las empresas informales generan trabajo, y este trabajo evidentemente también termina siendo informal. Otro de los temas que me preocupaba era que existe una paralización en la economía, existe un frenazo. Cuando hubo una reunión entre la lideresa de nuestro partido con el presidente de la República, una de las sugerencias, hizo una posición de la bancada, era que se haga obras de impacto en los 100 distritos más pobres. Y acá nos lleva a la siguiente reflexión. El gobierno, cuando inició reiterando su gobierno, convocó a los gobernadores regionales y de alguna manera instituyó una organización de reunión permanente. Pero acá quiero expresar lo que los congresistas de las regiones podemos percibir. Los gobernadores regionales tienen un sesgo con muchos alcaldes distritales o provinciales con los que de alguna manera no tienen entidad partidaria. Entonces, ellos actúan más políticamente que racionalmente para que la región reciba beneficios. Yo les sugeriría que esta se amplíe a las provincias y a los distritos, porque muchas veces los gobernadores terminan favoreciendo obras, particularmente les tengo que decir con una experiencia personal, por ejemplo, dando dinero para construir un mercado de 18 millones, que al finalmente termina siendo una obra casi de inversión pública, porque no va a beneficiar a los que deberían beneficiar, y deja de invertir en una carretera, por ejemplo, ¿no? Y eso son cosas que de alguna manera se los hago conocer al ministro para que haya una cercanía más con los alcaldes. Porque mire, el formulario que hablábamos de Trabaja Perú, hay muchos alcaldes que nos vienen a buscar y que vamos al Ministerio de Trabajo y no son atendidos. Eso es cosas puntuales. Con mi colega de Cajamarca hemos tenido una experiencia con alcaldes de Cutervo y que hemos ido al Ministerio de Trabajo porque estas personas no son atendidas, estos alcaldes no son atendidos. Entonces termino, porque esta es una interrupción, señalando, señor ministro, que pensemos más en descentralizar presupuesto, en descentralizar inversión pública, porque eso se va a efectivizar y se va a reflejar justamente en la economía de nuestras regiones y, por qué no, del país. Gracias. Gracias, congresista Figueroa. Gracias, señor presidente. Bueno, ya le saludé al señor ministro. Usted, señor ministro, sabe que estamos en caída libre en recaudación de impuestos. En nuestro país hay una caída libre de nuestros impuestos. Está en aumento la informalidad. Ya los que pagaban impuestos prefieren irse a la informalidad. No quieren pagar. Usted es economista, señor ministro. ¿Cómo piensa revertir esa caída libre que tenemos en los impuestos? Es un flagelo que se nos viene y es muy peligroso para la economía de nuestro país. ¿Cómo va a revertir? No nos dijo cómo piensa a frenar este mal que está pasando en nuestro país. En mi región de Madre de Dios, señor ministro, hay una evasión de 590 millones de soles.
justamente por la mala política que implementó el señor Humala y su socio Pulgar Vidal. A los que pagan impuestos los convirtieron en informales, ilegales. Los denunciaron injustamente. Con el cuento de la minería ilegal, el caso ya es conocido, creo que fue una farsa, una mentira, pero hicieron daño a mi región. Y ahora la zona minera, señor ministro, es tierra de nadie, no controla nada a nadie. Los que supuestamente controlan, que es la SUNAT o SINER, ellos se han dedicado a filmarlos, a aplaudir los que pasan el contrabando de combustible, víveres para la zona minera. Quisiera saber, señor ministro, ¿cómo va la formalización de la minería en nuestra región? ¿O cuántos ya formalizaron? Ya pasaron un año de su gobierno y vemos que no hemos avanzado nada. Quisiera ser específico, señor ministro, en cuánto ya avanzamos en la formalización de la minería en Madre de Dios y cuándo se va a arreglar esa zona de La Pampa que hasta ahorita sigue olvidado, no hacemos nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de hablar el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Saludar y agradecer la presencia del ministro el día de hoy. Ministro, yo sé que es multifacético, ministro, también es premier, pero creo que solamente tiene 2 oídos. De hecho, empezó el día de hoy diciendo que debíamos bajar un poquito el ruido político. Coincido plenamente. Pero no puedo dejar de referirme a lo que ha pasado hace un minuto acá. La verdad es que no... Me parecería que no corresponde a la forma de ser de usted. Que le haya dicho a la expresidenta de la Comisión de Economía que tiene que hacer docencia con los congresistas. Sí, yo le doy toda la interrupción porque espero que verdaderamente se disculpe con el congresista Acuña. Sí, ya expliqué el tema al congresista Acuña por chat, ya me entendió, me dijo no hay ningún problema, no se refería a ese tema de docencia porque él estaba hablando sobre un tema particular. Entonces, me disculpo si se malentendió, pero no tenía nada que ver con el tema y ya él lo entendió. Le pedí que se quede para cuando le contestara, pero me dijo que no podía, pero que estaba todo claro. Gracias, Genial. ministro. Tiene usted la palabra. Perfecto, gracias, presidente. Qué bueno que haya habido esa aclaración, porque de hecho la soberbia, pues, evidentemente es un mal consejero, ¿no? He escuchado la exposición, ministro, y me da gusto, porque hay varias cosas que son interesantes. La primera es que importante es que ya el Ejecutivo haya comprendido de que la forma asolapada de pasar algunas normas no es la vía correcta. De hecho, nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo si es que el decreto legislativo 1333 hubieran ustedes escuchado desde un inicio que traía problemas constitucionales. Entiendo ahora que han presentado este proyecto de ley que sí he visto con buenos ojos que han corregido una serie de aspectos que venían siendo observados. Sin embargo, y a efectos de acelerar y agilizar un poquito la discusión que se va a dar seguramente de ese proyecto, le voy adelantando la mayor inquietud que tiene mi bancada, y es que entendemos que el proyecto no quiere afectar a las comunidades campesinas. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos al ministro de Cultura, al ministro Salvador Solar, le preguntamos, oigan, ¿nos pueden contar cómo vamos a hacer esto para identificar cuáles son terrenos que no son de la comunidad campesina y cuáles son terrenos que podrían aplicarse en este régimen especial? Él nos contestó lo siguiente, dice: se debe considerar que con relación a las comunidades pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía y de los Andes, el Viceministerio de Interculturalidad no tiene entre sus funciones y competencias la inscripción o reconocimiento de las comunidades campesinas o nativas. Y por lo tanto, no es su función el disponer de información actualizada sobre la existencia de las mismas. Es decir, no tienen registro. Pero si tuvieran algún registro, en el siguiente punto nos dicen: sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se hace de conocimiento que la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura se encuentra en permanente actualización y cuenta a la fecha con información pública referencial. Entonces, lo voy adelantando con muy buena fe, porque ese va a ser el meollo de la discusión, ¿no? En el cual nosotros tenemos que determinar si es que este sistema, que parece saludable, parece bueno,
lo veo con muy buenos ojos, para serle sincero, ministro, no vaya después a explotarnos en la cara por la reacción que puedan tener las comunidades respecto a la misma. Respecto al IGB justo, no sé por qué tienen algún tipo de reparo en llamarlo IGB justo, pero bueno. Me alegra escuchar al ministro decir que ha funcionado. Me alegra escuchar que se ha visto, como era lógico, que los primeros meses me alegra escuchar que, como era lógico, los primeros meses iba a haber un impacto. Nadie lo escondió, eso era evidente. Los 3 primeros meses íbamos a tener un impacto en la recaudación, y también me alegra escuchar de que hay una tendencia a que vaya mejorando. Lo que sí no me alegra mucho, ministro, para serle sincero, es que prácticamente este sistema ha sido escondido, porque no he visto ninguna promoción respecto del mismo. Y de hecho vino acá el superintendente y el anterior ministro de Economía y le dijimos, ¿cuál es el programa que tienen para difundir este tema? Porque claro, estamos en el orden de 35.000, 40.000 contribuyentes que mensualmente se están acogiendo, cuando el universo debería ser de 200.000. Entonces, yo entiendo que pueda al inicio haber asustado esta medida, como a nosotros nos asustaba la medida de bajar un 1% del IGB, pero si es que estamos dándonos cuenta de que está funcionando, de que les está dando oxígeno, de que el cumplimiento después de los 3 meses está bastante interesante porque es cerca del 70%, y que además nos permite identificar quienes no cumplen para no seguirles dando el beneficio, creo que sería bueno que empecemos a hacer una mayor difusión del mismo. En lo que se refiere al FRAES, sería interesante, me imagino que no tiene el dato acá, pero sí sería interesante saber cuántos expedientes con esto se ha caído en el Tribunal Fiscal, que era uno de los principales con el FRAES, porque vino la eliminación de las deudas menores a una UIT. Y recuerdo cuando estábamos haciendo la delegación de facultades, que la razón fundamental de otorgar este beneficio era eliminar expedientes en el Tribunal Fiscal que estaban evidentemente distrayendo la atención de los vocales. Entonces, ese es un dato que creo que es valioso que podamos contar con él. Por cierto, están pidiendo una prórroga del FRAES, porque dicen de que ha sido insuficiente, que ha sido muy poco difundido. Sería bueno saber si es que tienen programado alguna prórroga en ese sentido. Le pedí al presidente, le pedí a través de usted que también nos informaran sobre el régimen MIPE tributario, la creación de ustedes. Genial, porque para ser sincero no tenemos muy buenos ojos hacia ese régimen. No sabemos exactamente cuál es la propuesta de formalización que traen estableciendo las medidas que crearon a través del decreto legislativo. Coincido con el congresista Castro en el sentido de que el tema, no vemos una estrategia en el tema de formalización. Nos encantaría escuchar sobre eso. Y 3 comentarios finales. Nos dicen, no creen nuevos regímenes. Estoy totalmente de acuerdo. Regímenes nos sobran acá en el Perú. El problema es que tenemos muchos y que algunos han sido creados solamente para beneficiar a unos pocos. Aquí, hace algunas semanas, como consecuencia de un proyecto de ley presentado por un compañero nuestro, empezó la discusión del tema de la zona altoandina. Y a mí me hizo recordar que cuando yo estudiaba este tema, descubrimos que estaba hecho única y exclusivamente para algunas empresas. Que ese discurso bonito que se decía que era para la micro, la pequeña empresa que estaba en el Ande, era pura mentira y que solamente estaba creado para una docena de empresas con un tamaño considerable, que en realidad no necesitan ese tipo de ayuda, ¿no? Sí. Coincido en que no se deben crear más excepciones, pero debemos ordenar las que tenemos y debemos canalizar los beneficios a quienes verdaderamente lo necesitan. Las grandes empresas no lo necesitan. Las grandes empresas necesitan estabilidad, seguridad, y con eso creo que se dan por bien servidas. Los beneficios, las exoneraciones, los incentivos, sí, deben ser para la micro y la pequeña empresa.
Así como estoy preocupado por eso, también estoy preocupado, y usted lo sabe, ministro, por el decreto de urgencia 003. Todavía estamos en discusión en el Pleno respecto a las modificaciones de la misma, y soy muy transparente en el sentido de decirlo, nos preocupa sobre todo por la micro y pequeña empresa que está dentro de la cadena de pagos. La norma dice, tiene como título, para asegurar el pago de la cadena, pero la verdad es que con la cantidad de micro y pequeñas empresas que vienen a tocarnos la puerta diciendo de que están completamente ahogados por este fondo de fideicomiso y además por los embargos que está haciendo la SUNAT, evidentemente complica. Por último, yo acá sí tengo una opinión distinta. Sí, por favor. A través de la mesa, encantado con esta vicepresidente. Siempre a través de la presidencia, el colega Bruce, siempre a través de la presidencia, con el respeto de ida y vuelta, por supuesto. Esto es una autopista de ida y vuelta. Yo quisiera precisar alguna cosa. Ayer escuché al señor Cruz en televisión. Ustedes saben que él es el embajador de la corrupción en el Perú, ¿no? Él representa a Odebrecht. Y entonces él dijo, aceptó que Rutas de Lima se habían vendido en 400 millones de dólares. Nosotros sabemos que ha sido 460. Él aceptó 400. Y aceptó también que que Odebrecht le debe a sus proveedores diversos, muchos, 200 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué ha hecho con los 400? ¿Por qué no ha pagado primero a sus proveedores? Cuidado, cuidado, que estemos asistiendo a una extorsión de las que Odebrecht tiene muy acostumbrado a la gente, extorsión en base a mentiras, porque para mentir Odebrecht nadie la gana. Y quizás por eso es que hemos debido tener mucho cuidado, por supuesto, y hemos debido también intervenir directamente en las finanzas de esas empresas para saber cuánto es lo que dicen es cierto y cuánto no lo es. Y finalmente al ministro que está al lado mío, aprovechando los 400 millones de dólares, no sé si él sabe si han pagado impuesto a la renta o no. Pues se han recibido 400 millones de dólares y siguen cobrando peaje. Y las obras están paradas, el Derby, la Ramiro Prelé, paradas, y la norma y el contrato dice que mientras estén paradas no le pagan a la Municipalidad de Lima absolutamente nada. O sea, no están pagando, ni siquiera la Municipalidad de Lima, porque las obras no se han terminado, siguen cobrando peaje, y además es una propina lo que dan a la Municipalidad de Lima, por 30 años, una propina del 4%. Del 4%. Entonces, cuidado que estemos aceptando la extorsión de estos profesionales de la corrupción. Gracias, congresista. Continúa, congresista Torres. Sí, coincido. De hecho, lo que necesitamos es encontrar un mecanismo que solucione a la micro y pequeña empresa proveedora de ellos. A ellos, que se solucionen ellos sus temas, sus problemas, y que el Estado nos aseguremos la reparación, que espero ya esté en cálculo. A mí también me puede pasar la foto, Premier. Me encantaría también reírme de la foto que tienen ahí. Compartamos toda esa información. Y por último, decirle, acá sí discrepo amablemente con mis compañeros, incluso de la bancada. Yo sí tengo una opinión favorable de obras por impuesto. Siempre es siempre es un mecanismo que se puede mejorar. Creo que tenemos que corregir algunos temas porque la creatividad de los peruanos también es muy alta para poder sacar a veces la vuelta a algunas disposiciones. Creo que deberíamos ir en ese sentido, ¿no? Corregir aquellos defectos que pueda tener el sistema para poder mejorarlo, para poder sacarlo adelante y que sea una alternativa más. No la única, no la principal, pero sí que sea una alternativa más que nos permita salir adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Tenemos los tres últimos oradores, el congresista Castro, el congresista Palomino, el congresista Ramírez. Adelante, congresista Castro. Bueno, señor presidente, por su intermedio algunas cosas que es necesario precisar. Primero, nosotros estamos de acuerdo con las inversiones, aunque le parezca extraño al señor ministro. Estamos absolutamente de acuerdo. Si no hay inversión, no va a haber ningún tipo de ingreso, no va a haber empleo. Ya sabemos esta situación, sino que tenemos que asignarlo. El problema es la asignación, hacia dónde destinamos nuestros recursos.
Y ese es el tema de fondo. A ver, ahí tenemos una serie de discusiones. Bien, interrumpimos en estos momentos, 10 de la mañana con 23 minutos, la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera que se viene llevando a cabo en la Sala Miguel Grau con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, Fernando Zavala, para trasladarnos en estos momentos con nuestra compañera Elsa Iturriaga.